a la salud mental, a la salud del cerebro. A veces se piensa pues que las enfermedades metabólicas y demás son solamente aisladas, pero bueno, sabemos que el cerebro pues es el órgano más importante del cuerpo, y para poder cuidar de esta salud mental tenemos que cuidar nuestro cuerpo en general. Obviamente también la población está cambiando, entre la población sea cada vez más añosa, pues el cerebro va a sufrir cada vez más, y pues bueno, de aquí viene pues la importancia que se le debe de dar. ¿Algo que quieras agregar, Carlos Hugo? La, Acércate el micrófono así, por favor. comentabas la necesidad actual del combinar estos dos aspectos que son integradores. La prevención. Es muy importante trabajar fuertemente en este aspecto. ¿De qué manera? Atendiendo la salud mental desde este aspecto emocional y desde el aspecto neurológico, que es la parte que no se ve desde la parte de la salud mental, pero que es integralmente totalmente necesario. Ahora bien, se habla de ejercitar el cerebro. ¿Cómo se ejercita? Yo creo que es muy importante que para poder ejercitar cualquier parte de nuestro cuerpo, pues tenemos que mantener la salud del mismo, y para eso sí hacer hincapié a los estilos sanos de vida. Creo que ahí es donde reside lo más importante para prevenir algunos riesgos de lesión a nuestro organismo y al cerebro en particular. ¿Cómo se puede ejercitar? Pues obviamente llevando a cabo actividades de manera rutinaria, en el cual la cognición esté de por medio, hablándose también de una salud y una educación formal, que eso ayuda como reserva cognitiva. Obviamente también hay diferentes actividades que ayudan a que se esté estimulando constantemente el cerebro de manera muy productiva. Y pues bueno, son cosas que se van haciendo desde la niñez hasta la etapa adulta, y que sí se han visto que tienen beneficio para mantener sano nuestro cerebro. Pero ¿cuáles serían estas actividades desde pequeños? ¿Cuál sería la recomendación para quien nos esté escuchando en este momento que vaya realmente ejercitando el cerebro, que vaya en búsqueda de una salud mental? Pues bueno, creo que una de ellas, y es de las más importantes, la lectura. Creo que ayuda bastante a que nuestro cerebro se mantenga ejercitado. También a realizar ejercicios mentales. Muchas veces se habla, por ejemplo, en pacientes ya mayores, que realizar crucigramas, sudokus y todo este tipo de actividades ayuda a mantenernos de manera muy saludable. No sé si quieras comentar. Y estoy totalmente de acuerdo, es una parte importantísima y lo vamos viendo con los pacientes a una edad avanzada, la necesidad de que se ejercite este aspecto cognitivo o neurocognitivo, que es simplemente las funciones que tiene el cerebro, como atención, concentración, memoria, análisis y otras. Entonces, lo que nos decía el doctor, actividades tan simples, pero a la vez que son tan importantes, fortalecen de una manera tal la salud del cerebro, y que a su vez nos ayuda a que emocionalmente, es decir, lo que sentimos, lo que pensamos y cómo se manifiesta esto en la conducta, pues tenga también ese equilibrio o esa estabilidad que buscamos con la salud. Tal vez podríamos pensar que en la etapa temprana de la niñez, con solamente ir a la escuela, hacer las tareas y a lo mejor leer un poco, porque así nos lo solicitan en la escuela, sería suficiente para estar ejercitando el cerebro. ¿Es real esto o se requiere hacer algo más? Es muy importante que se trate de mantener pues un medio lo más sano posible, cuidando todas las esferas de la vida para que nos podamos desarrollar. Y pues si bien la escuela nos brinda ciertas herramientas, siempre actividades extracurriculares van a ser y van a marcar la diferencia con el desarrollo que se tiene. ¿Cuáles son esas actividades extracurriculares? Desde practicar algún deporte de manera disciplinaria, ejercitar también por medio del arte, ya sea la pintura, ya sea la escritura, entre otras. Entonces creo que si bien las escuelas nos aportan bastante, siempre hay que hacer un poco más para poder tener más reserva. Entonces, sí es correcto esto de que mente sana en cuerpo sano. Hay que ejercitarnos también nuestro cuerpo para poder estimular el cerebro y poder también
tenerlo sano. Además, comentaban de la alimentación. Por ¿En supuesto. qué consiste? ¿De qué se trata cuando hablamos de una alimentación sana para el cerebro? Sí, por supuesto. Vuelvo a recalcar que yo creo que el estilo sano de vida es lo que nos va a ayudar a mantener un buen funcionamiento de nuestro organismo. Y bueno, hablando de la alimentación, se han hablado de diferentes formas en las cuales el ser humano se puede beneficiar de la misma. Se habla de que la dieta occidental trae muchos males a nuestra salud, pero una dieta más mediterránea, más hierbas, más pescado, frutas, verduras, sí tiene impacto demostrado en la bibliografía para poder ejercitar mejor nuestro organismo y mantener la salud. Prácticamente tenemos que cuidar también lo que tiene que ver con el plato del buen comer, tratar de dividir en porciones, como ahí lo menciona, la mitad frutas y verduras, una cuarta parte proteínas y otra cuarta parte leguminosas, y obviamente evitar todos los alimentos que nos hacen daño. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Te recuerdo que estamos platicando sobre cómo tener una buena salud mental. Estamos dentro de la Semana del Cerebro con el doctor Carlos Hugo Isaac Serna, jefe de consulta externa de CAICEME, estancia breve de la OPD Servicios de Salud Jalisco, y con el doctor Alejandro Rochín Mosqueda, residente del último año de neurocirugía. Hacemos la pausa, regresamos. Mantengámonos cerca. Línea WhatsApp 33 18 80 76 41 91.5 de FM, zona 3. Usa Ariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usa Ariel en todas tus lavadas. Prueba y ahorra. Ariel remueve las manchas a la primera y rinde más. En todas tus lavadas, Ariel. Encuéntralo en Abarrotera Z. Habla Laura Aro. Cuando pienso en Jalisco, pienso en todo el dolor que los gobiernos indolentes han causado aquí. Miedo, desaparición, hogares sin agua, campesinos abandonados, mujeres violentadas y espacios inseguros. Yo no puedo ignorar la indiferencia y la traición que cometen contra ti y tu familia. Soy Laura Aro y tú y yo podemos crear una realidad distinta para Jalisco. Por un Jalisco seguro. Laura Aro, candidata a gobernadora de Jalisco. Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. El Festival Internacional de Música de Guadalajara culmina con un espectacular concierto de clausura donde los maestros y jóvenes talentos se unen para ofrecer un concierto único con la reconocida violinista Jennifer Stum como solista. Disfruta de las interpretaciones magistrales de obras clásicas de compositores como Tchaikovsky, Brahms, Glier, Mendelssohn, Dvorak y Schubert. Te esperamos este martes 2 de abril a las 19 horas. Boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a palco! Nomás una probadita para agarrar felicidad. Total, ¿qué puede pasar? Puede pasar mucho. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Si marzo te va a sorprender, que sea con nuevos viajes a bordo de una ZS o con nuevas metas en un MG GT. Llévatelos con 0% de comisión por apertura. Compra hoy y paga hasta mayo. MG, enjoy always. Consulta términos y condiciones en mgmotor.com.mx. En Jalisco hay que mandar a volar a los naranjas. Soy Claudia Delgadillo, la candidata de Morena, de mi tocaya y de cabecita de algodón. Soy madre, abogada y llevo 25 años trabajando con honestidad, defendiendo los derechos del pueblo. Llegó el momento del cambio para sumarnos al tren de la transformación y trabajar de la mano en coordinación con el gobierno de México. En Jalisco es tiempo del cambio verdadero. Claudia Delgadillo, gobernadora, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco. Morena. Estás escuchando Cara a Cara. Puedes vernos y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y X como @Zona 3 Noticias. Cara a Cara. Las voces de Cara a Cara.
Estamos de regreso a Cara a Cara. Gracias por continuar con nosotros a través del 91.5 de FM. Y también nuestro agradecimiento a quienes nos siguen por nuestra página www.zona3.mx. También te puedes conectar a TuneIn para que sigas nuestra programación. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor Carlos Hugo Isaac Serna, jefe de consulta externa de CAICEM, estancia breve de la OPD Servicios de Salud Jalisco, y con el doctor Jorge Alejandro Rochín Mosqueda, residente de último año de neurocirugía. Bueno, hablamos de una dieta, del ejercicio y todo lo que nos puede ayudar a mantener nuestro cerebro sano, pero también hay cosas que lo van dañando de manera paulatina e irreversible, como son pues las drogas, el tabaquismo, el alcoholismo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que todas estas sustancias pueden afectar a nuestro cerebro? Esos factores de riesgo que se tienen ya muy bien ubicados atacan sobre lo que se conoce como enfermedades crónico-degenerativas y enfermedades metabólicas, y son el principal target para prevenir pues esas afecciones al cerebro, como son hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedades cardíacas. Entonces, ¿cómo es que afectan el cerebro? Principalmente tiene que ver con la irrigación y la calidad de los vasos sanguíneos que están irrigando nuestro cerebro, y que de acuerdo a esto también se van haciendo algunos depósitos y el cerebro sufre como tal. Eso como tal de las enfermedades metabólicas, por el tabaquismo, por la hipertensión, por la diabetes, no llega adecuadamente, muy bien oxigenado, pues no se oxigena adecuadamente, pues, y no se nutre tampoco adecuadamente. También hay otro tipo de factores de riesgo, como son los impactos o los traumatismos crónicos, como pueden ser incluso practicando algunos deportes, que ya está bien descrito, sobre todo en fútbol americano, en boxeo. Entonces eso también ocasiona traumatismos crónicos, incluso sangrados crónicos, que ocasionan lesión directamente del cerebro. Y pues bueno, sabemos que conforme va pasando la edad, hay cierta atrofia cortical, y eso ocasiona también mayor riesgo de que se lesione más fácil el cerebro. Pero prácticamente así es como este tipo de factores de riesgo van ocasionando que nuestro cerebro sufra. Por ejemplo, el caso de Mohamed Ali, boxeador de los años 70, 80, él terminó aparentemente con un Parkinson. Es una circunstancia, una condición que él ya tenía, y con el boxeo se le detonó o se le adelantó. ¿Pudiera ser algo así? Pues ya está bien descrita como tal en ese tipo de deportistas, que pues los traumas crónicos sí pueden ocasionar. A veces hay cierta predisposición genética. Necesitaría revisar muy bien cómo era pues los antecedentes de este boxeador, pero incluso pueden darse en pacientes que pues no tienen alguna predisposición, y también ocasiona de hecho demencia, además de ese tipo de parkinsonismo. Pero la demencia asociada a ese tipo de circunstancias está muy bien descrita y demostrada. Entonces es otra situación que se tiene que cuidar. Mucho se habla de las neuronas. ¿Podrían platicarnos qué son las neuronas y cómo se afectan con todo esto? Claro que sí. Pues las neuronas pues es la célula primordial en el sistema nervioso central. Está apoyado de otras células, pero es donde se llevan a cabo por medio de conexiones complejas y por medio de neurotransmisores todas las funciones que tienen que ver pues con la sensibilidad, con la coordinación motora, con la abstracción y todas las funciones mentales superiores. Pero gracias a la conexión de todas estas neuronas que se encuentran ubicadas en la corteza cerebral, y que cada una de las partes del cerebro, de acuerdo a donde estén ubicados, va a tener una función específica. Gracias a estas relaciones que existen es que se puede llevar a cabo prácticamente todas las actividades del cuerpo. Entonces pues esta neurona funciona pues como una unidad que en sintonía con todas las demás y las demás células de sostén ocasiona pues todas las funciones mentales. Y para cuidar a esta neurona pues hay que cuidar todos estos factores de riesgo. ¿Estas no se regeneran? Se ha hablado sí de que hay nichos en algunas zonas subventricular principalmente, que sí hay cierta regeneración, pero la plasticidad es muy vaga a comparación de otras células en el cuerpo. Entonces prácticamente la regeneración no es una de sus principales fuertes. Aquí nos escribe Juan Carlos y dice:
Mi agradecimiento eterno al doctor Rochín, un excelente médico junto al doctor Velázquez. Operaron a mi esposa hace 3 años, cirugía a cerebro despierto y sin una secuela. ¿Qué significa esto? Pues muchas gracias, saludos. La cirugía de cerebro despierto es muy interesante, sobre todo se hace en patologías en las cuales hay lesiones en algunas zonas donde ya está muy bien descrito para qué sirven estas zonas. Entonces a estos pacientitos los operamos para despiertos, para evitar lesionar esas zonas que son sobre todo motoras, de sensibilidad, de cálculo. Entonces, para saber por dónde acceder y no lesionar más su cerebro, es que se operan de manera despierta. Y esto con previo entrenamiento del paciente, ver si son candidatos o no. Entonces, sí demuestra que pues la mejoría y el evitar mayor daño son sus principales targets pues, de este tipo de cirugías. Entonces, pues, bueno, saludos ahí a la paciente y a su familiar. Bueno, ahorita me hiciste recordar un capítulo de una serie, no recuerdo si era el Doctor House o cuál, en donde están operando a una persona que está despierta, pero que le hacen tocar un instrumento, porque él era músico. ¿Tiene que ver con eso también? Sí, sí, claro que sí. Hemos operado pacientes que son bailarinas de ballet, pacientes que de hecho son contadores y tienen acalcul, es decir, que no pueden hacer cálculos. Entonces, siempre tratamos de preservar el estado premórbido, el estado que tenían antes de presentar alguna de su sintomatología. Y sí, si son pacientes que son artistas o que tocan algún instrumento y la lesión está en el área motora o zonas que ayudan a esto, nos ayuda bastante que estén haciendo esto durante la cirugía para evitar lesionar cualquier estructura que ocasione que pues siga tocando en este caso su instrumento musical. Es algo que se hace de manera cotidiana en nuestro medio, en hospitales civiles. Muy bien. Doctor Carlos Isaac Serna, ¿qué es CAISAME? CAISAME. CAISAME. Es una unidad de atención. Otra vez te voy a molestar con que pongas bien tu micrófono. Lo Sí. puedes mover para que tú estés cómodo y te podamos escuchar bien. Perfecto. Adelante. De atención integral en salud mental, en donde tenemos diferentes servicios como el de consulta externa, que es el que coordino, el cual tiene psicología, trabajo social. Está también el de atención continua, que es una parte como equivalente a urgencias. Está la parte también de hospitalización, y la característica de nuestra institución es que de nuestra unidad es trabajar coordinadamente entre los diferentes servicios para trabajar con estos objetivos que se nos pide desde la salud mental, que es la prevención, readaptación, y cuando ya es un síntoma, pues la atención. ¿Qué tipos de pacientes atienden ahí? ¿Con qué enfermedades o padecimientos mentales? Padecimientos mentales atendemos personas que tienen síntomas emocionales, es decir, ansiedad, depresión u otros asociados a los afectos. Atendemos padecimientos también que van relacionados con estos estados de ánimo, pero un poco más orientados hacia la parte neurológica, como son los pacientes que tienen una justificación para que su síntoma se explique desde esta parte que es la organicidad. Atendemos también el trastorno bipolar, que es un poco más complejo que los demás por la serie de características que están presentes. Atendemos también, recordemos que la salud mental es lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos. Entonces, el pensamiento, lo que siento y cómo eso va a impactar en cómo me comporto. Entonces, alteraciones, ya síntomas, cuadros muy complejos en donde el síntoma va manifestarse, por ejemplo, en el juicio. El juicio está dentro o fuera de la realidad. Entonces, si está fuera de la realidad, pues se va a tener un pensamiento que no sea acorde con esta, y se va a impactar en una conducta en donde se tengan errores
por ejemplo la esquizofrenia, o síntomas psicóticos o trastornos psicóticos asociados, como bien decías hace un momento, Laura, en los consumos de sustancias o drogas, ya como una consecuencia de estas. Atendemos también población de niños, niñas y adolescentes, también partiendo desde los síntomas emocionales, pero también con trastornos en la atención, déficit, como ya conocemos, y trastornos en la conducta y diferentes que son en esta población característicos. Y finalmente atendemos una población de geriatría que va con este enfoque de la psiquiatría, es decir, lo comentaba el doctor, pacientes con un trastorno neurocognitivo, las demencias, que son padecimientos en donde por la edad o por situaciones crónico-degenerativas se pierde se pierden capacidades, habilidades y finalmente la salud del cerebro. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Cara a Cara. Regresamos a Cara a Cara. Te recuerdo que estamos platicando con el doctor Carlos Hugo Isaac Serna, jefe de consulta externa de CAISAME, estancia breve de la OP de Servicios de Salud Jalisco, y también con el doctor Alejandro Rochín Mosqueda, residente del último año de neurocirugía. Y bueno, ¿tendrán actividades relacionadas con esta semana? Sí, de manera directa e indirecta, en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara, en diferentes centros universitarios, siempre se llevan a cabo algunas charlas, algunos talleres, concursos incluso, que son bastante atractivos. Entonces, pues basta con googlear por ahí lo que se tiene en la red universitaria de la UDG, porque está muy interesante. También nos escribe Omar, dice: felicidades a todo el personal de CAISAME, mis respetos, han ayudado a un familiar de una manera encomiable. Saludos al director Miguel Hidalgo, excelente día. ¿Hay ciertas resistencia o tabúes en torno a los centros de atención a personas que tienen algún padecimiento o enfermedad mental? ¿Piensan que nunca van a salir o que siempre van a estar ahí o bajo medicamentos? ¿Sí se pueden dar de alta, pueden dejar medicamentos, o cómo es la situación que se vive? Es un tema tabú, es un punto que se tiene mucha ignorancia desde que es un fenómeno global, ¿no? Y muchas de las formas de ver esta situación es como no médico, ¿no? Y debemos enfocarnos en que es una situación médica y se atiende como tal. En la unidad en donde trabajamos, por eso se llama estancia breve, porque tiene una temporalidad el tratamiento, y en ese tiempo debe médicamente, psicológicamente e integralmente buscarse la estabilidad de las personas. Pero sí existe este fenómeno global de no medicar, no llevar tratamientos hospitalarios. El simple hecho de acercarnos a la atención psicológica ya como que nos esta parte de la estigmatización, que no es más que pues esto es ignorancia, ¿no? Porque finalmente pues es padecer la salud mental. Definitivamente sí sigue existiendo mucho estigma, mucho tabú en torno a las enfermedades mentales, tanto para quien la padece como para quienes rodean a las personas que tienen alguna enfermedad. Además, también los cuidados que se deben de tener en cuestión de físicos y de sus medicamentos, ¿no? Tienen que ser mucho más estrictos. Sí, por supuesto. Yo creo que complementando lo que comenta el doctor, uno de los pilares más importantes pues son los familiares o el cuidador, y a veces
pues se deja un poquito de lado, pero pues son los principales pilares y los que sacan adelante realmente a todos los pacientes, obviamente con ayuda de todas las instituciones y demás, pero el cuidador nunca se tiene que dejar de lado, siempre hay que prestar mucha atención en la salud, incluso salud mental del mismo, salud física, pues para que la red de apoyo sea lo más fuerte posible y que los pacientes salgan adelante. Y además yo creo que debemos también considerar, como algunas platicamos de los accidentes de motocicleta, que estamos expuestos todos a tener este tipo de padecimiento o de enfermedad y no debemos estar pues lejanos a pensar en esta situación, y no porque seamos fatalistas, pero en un segundo la vida puede cambiar. Incluso por un medicamento también puede cambiar, ¿no? Un medicamento mal tomado, un accidente, no necesariamente de motocicleta, como ya lo comentamos, un accidente en cualquier tipo de deporte también puede generar una consecuencia como esta. Sí, a veces después de algún accidente, que a veces ni se consideran a veces accidentes, porque a lo mejor es muy rutinario ese tipo de situaciones, pero hay algunos síntomas muy vagos que a veces se pasan desapercibidos y ya que ocasionan problemas cuando ya la situación es muy grave. Entonces sí, eso afecta a la salud mental, la salud cerebral, y hay que prestar atención y cuidado, no menospreciarse, sobre todo en pacientes vulnerables, como son desde niños hasta adultos mayores. Entonces, ante cualquier situación que haga pensar algún daño cerebral, pues acudir con su especialista o su médico de confianza, pues para que se prevengan mayores complicaciones. Se habla mucho que cuando una persona se cae y se golpea fuerte la cabeza no debe dormirse. ¿Es cierto esto? Pues en realidad no, o sea, a veces, yo creo que esto surgió, de hecho es una pregunta muy interesante y que te haces desde que empiezas a estudiar neurocirugía. ¿Por qué las familias piden esto? Creo que tiene que ver con la vigilancia del paciente, y que obviamente cuando hay una alteración del estado de alerta es peligro, ¿no? Entonces creo que tratar de mantener despierto a un paciente que tuvo un golpe fuerte en la cabeza, de alguna manera puede que sirva, sí, pues para ver si se trata más de que puede haber sido por el cansancio que ocasionó esto, similar, lo diferencies pues de algún deterioro del estado de alerta como tal. Esto pasa sobre todo muy seguido en niños, porque los niños cuando se golpean la cabeza pues lloran mucho normalmente. Entonces a veces se piensa que después de llorar muchísimo tiempo y están muy cansados, piensan que eso va a ser muy malo. Entonces creo que de ahí viene esa situación. Entonces, hacerlo o no hacerlo, pues creo que sí vale la pena pues mantener la comunicación con el paciente o la persona que sufrió esto hasta que sea atendido. Creo que es un parámetro aceptable, pero como tal pues creo que viene de ahí y es la realidad de esta situación. Uh-huh. Ok. ¿En dónde se encuentra ubicado Caizame? Está ubicado en Avenida Xoquipan, número 1000, a un ladito de Palía. ¿Hay que sacar cita o cómo podemos llegar ahí? Para la atención de primera vez se programa la atención. De lunes a viernes pueden acudir a las 7 de la mañana, es cuando inicia el registro. Si identificamos que es algo urgente, en ese momento se canaliza al área correspondiente. Si identificamos que es algo que se puede programar, se manda a los días subsecuentes. ¿Tiene que llevar una orden médica o un paciente que diga me estoy sintiendo de tal manera, creo que necesito una atención en Caizame, o cómo es esto? No, sí nos ayuda mucho, por ejemplo, cuando de alguna institución canalizan, que esa canalización sea formal, con una referencia, pero no es tampoco como un motivo para no atenderlo. No pueden acudir pueden acudir sin algún documento. Exploramos cuál es la necesidad que tiene la persona de atención. Puede ser psicológica, puede ser psiquiátrica, puede ser una intervención familiar, puede ser, por ejemplo, nada más para atender alguna adicción, y hay muchos otros motivos que requieren y que no necesariamente son para en ese momento atenderlo, ¿no? Está el otro servicio que es de atención continua, en donde cuando se representan riesgos en la conducta o terceras personas, en ese momento se atiende. ¿La adicción es considerada como una enfermedad mental?
Es salud considerado mental. como un aspecto muy importante de la salud mental y requiere de una atención integral de la misma manera, con lo particular de que se requieren estructuras y programas muy especializados para ello. Ahora bien, con esta adicción, nueva adicción a los videojuegos o a las redes o a las plataformas, ¿podemos hablar de que hay cambios en la salud cerebral, salud mental? Es equiparable a estas conductas adictivas y que finalmente pueden tener una consecuencia emocional o en el pensamiento o en otras áreas del funcionamiento. Que se habla también dentro de estos juegos que la exposición a tantos cambios de luz y sonidos pueden afectar, ¿es cierto esto, nuestro trabajo cerebral? Pues hay algunas situaciones, sí, bien descritas, en las cuales puede ocasionar incluso alguna convulsión o en pacientes que se hacen con epilepsia, que ocasionan alguna crisis, pero como tal, pues sí, los estímulos y todo esto que hacen que nos disociemos de la realidad, creo que es el principal problema que existe con estas nuevas tecnologías y estos hábitos. Como bien comentaba el doctor, pues es como si fuera una adicción tal cual a algo, por ese sistema de recompensa. Esto no puede confundir a los niños, sobre todo en lo que es la realidad y lo que es lo virtual. Sí, yo creo que es un problema grave actualmente en el mundo occidental principalmente, esta falta de atención, porque pues mientras se mantenga entretenido a veces se piensa que el niño está bien, pero pues no, esa no es la realidad. Se tiene que prestar la atención que siempre se debe haber prestado para poder educar a un nuevo ser. Entonces pues sí, la tecnología nos va a ayudar bastante, pero hay que saber cómo usarlo a nuestro favor, porque si no puede ser muy contraproducente. Y ya para terminar, Carlos, hay niños que padecen de enfermedades de salud mental. Claro, por supuesto. Comentábamos depresión, ansiedad, trastornos de conducta y principalmente los trastornos en la atención. Déficit de atención con o sin hiperactividad. Es muy importante volver a señalar esto porque de repente creo que si en los adultos no se consideran los niños es más difícil. Muchachos, pues ya se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Doctor Carlos Hugo Isaac Serna, jefe de consulta externa de CAISAME, estancia breve de la OPD Servicios de Salud Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Y también el doctor Alejandro Rochín Mosqueda, residente del último año de neurocirugía. Muchas gracias. Gracias, Laura, a la orden. Y ahora se queda